Franz Oppenheimer fue un pensador y economista alemán que en su obra El Estado, publicada en 1908, emprendió una ambiciosa tarea: describir la génesis y la evolución del Estado como una organización política surgida, según su tesis principal, por vías que poco tienen que ver con un supuesto contrato social o con la voluntad libremente expresada de los individuos. Oppenheimer propone en su texto un análisis crítico que desmonta la idea de que el Estado sea sencillamente un protector del bien común o una evolución natural de la cooperación. Por el contrario, su propuesta es que el Estado nace de la conquista, la dominación y la apropiación forzada de la riqueza producida por otros. Para Oppenheimer, la historia del Estado está marcada por la tensión entre dos formas de obtener riquezas: la forma económica y la forma política. Este es uno de los ejes centrales en los que se sustenta su razonamiento, y a lo largo de la obra repite y desarrolla profusamente esta distinción. De acuerdo con su planteamiento, la sociedad se compone de individuos que buscan formas de asegurar su supervivencia y prosperidad. En un escenario ideal, cada uno trabajaría, produciría e intercambiaría en libertad, generando una base económica independiente. Sin embargo, Oppenheimer ve que lo que realmente ocurre a lo largo de la historia es la irrupción de grupos que prefieren no producir ni intercambiar, sino apropiarse de lo que otros han generado. En ese sentido, la irrupción del Estado surge cuando se institucionaliza esa forma política de adquirir riqueza, una minoría que se apropia de los bienes de la mayoría mediante la fuerza y crea estructuras que perpetúan esa apropiación. Oppenheimer subraya en su libro que la legitimación del Estado como un ente organizador de la sociedad es en gran medida una racionalización que se hace a posteriori. Para él, la verdadera esencia del Estado descansa en la relación de dependencia y dominación que se establece entre una élite conquistadora y la mayoría sometida. Esto se ve de manera clara en los primeros capítulos, cuando presenta ejemplos históricos de cómo tribus guerreras sometieron a sociedades agrarias relativamente pacíficas, instaurando relaciones de vasallaje y con el tiempo cristalizaron en estructuras estatales. Su argumentación se apoya en un enfoque histórico-sociológico, analizando hechos de la antigüedad y de la Edad Media, donde señala que la sociedad nómada de pastores y la sociedad agrícola sedentaria establecen un contraste fundamental. Los nómadas, al no contar con una base estable de producción y depender de la explotación eventual de otros grupos, pudieron, cuando adquirieron mayor destreza militar, sojuzgar a las poblaciones agrícolas. Ese sojuzgamiento dio lugar a las primeras formas de Estado primitivo, basado en el tributo y la extracción violenta. A lo largo del Estado, Oppenheimer hace un recorrido por distintas etapas históricas que él entiende como la evolución de esa forma de dominación. Su método es investigar a la vez la génesis y el desarrollo de las constituciones estatales en distintos pueblos y épocas, para mostrar cómo, a pesar de las variaciones culturales, hay un patrón básico: la minoría conquista, se apropia de la riqueza de la mayoría y establece instituciones que consoliden y perpetúen el control. Así, de acuerdo con Oppenheimer, el Estado no nace de una voluntad colectiva, no trata de dotarse de normas colectivamente, nace más bien de la imposición, de la conquista y de la fuerza militar, que poco a poco se reviste de una legitimidad basada en la costumbre, el derecho y la ideología. En palabras del propio Oppenheimer,
el Estado es la organización de los medios políticos, es la sistematización de la dominación de una minoría conquistadora sobre una mayoría conquistada. Con esta frase, Oppenheimer deja claro su punto de vista. El Estado, tal cual lo conocemos hoy, no surgió para proteger ni para cooperar, sino como una herramienta de control político y económico. Por supuesto, en todo su análisis, Oppenheimer no descuida el hecho de que con el paso del tiempo, el Estado se ha transformado y adoptado diversas formas: monarquías absolutas, estados feudales, ciudades-estado, repúblicas, democracias, estados modernos, etc. Sin embargo, insiste en que la esencia no ha cambiado y sigue vigente. La extracción de riqueza producida por la mayoría va a favor de la minoría dominante. Cada transformación histórica, afirma, ha sido fundamentalmente un reacomodo de las élites políticas y económicas, pero la base de la conquista y la dominación se mantiene. El valor de la propuesta de Oppenheimer reside en gran parte en su método que podríamos denominar sociohistórico. No se queda en la pura especulación teórica, sino que hace un repaso por las etapas de la historia de los pueblos para confirmar su hipótesis. Al mismo tiempo, desarrolla una crítica radical a las visiones que justifican el Estado como algo naturalmente necesario o bueno. Esa visión crítica, que parte de la diferenciación entre medios económicos y medios políticos, se convertirá en el gran hilo conductor de la obra. Otro de los núcleos centrales de la argumentación de Oppenheimer es la distinción entre dos modos de adquirir bienes y de generar riqueza: los medios económicos y los medios políticos. Según sus propias palabras, solo existen dos maneras de ganarse la vida: producir algo y entregarlo en intercambio voluntario, o bien apoderarse de la producción ajena mediante la coerción. Esta sencilla dualidad se convierte en un marco de referencia para todo el análisis. Los medios económicos se basan en el trabajo productivo y en el intercambio libre y voluntario. La esencia de este modo de adquisición es la cooperación pacífica. Cada individuo produce bienes o servicios que intercambia con otros según sus necesidades, llegando a acuerdos que benefician a ambas partes. En este modo, la riqueza fluye como consecuencia del mérito y la utilidad que cada uno proporciona. Oppenheimer considera que esta forma de generar riqueza da lugar a relaciones sociales menos conflictivas, pues no hay una minoría que se apropia violentamente de lo que otros producen. Cada cual ofrece al mercado lo que sabe o puede hacer. Los medios políticos, sin embargo, se basan en la coacción, la dominación y la expropiación forzada de la riqueza de terceros. Este es el rasgo definitorio de lo que él llama Estado. Para Oppenheimer, la vida política de adquisición es la conquista, el saqueo y, más tarde, el establecimiento de un poder institucional que permite legalizar y perpetuar la extracción de recursos. Por ejemplo, un grupo conquista a otro, se instala como poder hegemónico y empieza a exigir tributos o impuestos, monopolizar ciertas actividades o forzar a la población a entregar parte de lo que produce. A partir de esta distinción, la obra refuerza un principio explicativo de la historia de la organización social. Siempre que un pueblo ha podido trabajar y comerciar libremente, sin injerencias externas, se generan patrones de cooperación y beneficio mutuo. Pero en cuanto emerge un grupo que se impone por la fuerza, se conforma una estructura de poder y ese grupo dominante se sirve de los medios políticos para subyugar al resto. Ahora bien, Oppenheimer no niega que el Estado pueda proveer ciertos bienes o servicios en la sociedad. Lo que enfatiza es que dichos bienes o servicios
no se producen en un marco de libre colaboración, sino bajo la imposición de un aparato de poder que obliga a sostener con recursos públicos recaudados forzosamente las actividades estatales, incluso cuando el Estado emprende acciones que parecen benefactoras. En la óptica de Oppenheimer hay una base coactiva inevitable. El pago de impuestos no es voluntario. Los servicios estatales se imponen y son administrados por esa élite que ostenta el poder. Por ello, la capacidad de elegir y de coordinarse espontáneamente en la sociedad civil se ve reducida. Esta propuesta de ver el Estado como la institución que monopoliza los medios políticos es, a juicio de Oppenheimer, el resultado de la historia de la conquista. Esto no significa que toda la historia se explique únicamente por la conquista de un grupo guerrero sobre otro pacífico, pero sí indica que en la mayoría de los casos la primera conformación de un Estado surge de tales situaciones. Con el tiempo, la dominación se racionaliza, se legaliza y se vuelven complejos los aparatos que sustentan el poder. Se generan normas, instituciones y costumbres que dan cierta apariencia de orden y, sobre todo, legitimidad a algo que en su origen se basa en la fuerza. Como el mismo Oppenheimer sintetiza, el Estado es la organización de la clase conquistadora puesta en términos legales para perpetuar y consolidar la exacción sistemática de la riqueza del pueblo conquistado. Para ilustrar este proceso, en la obra recurre a ejemplos de la historia de Europa, la formación de las monarquías feudales, los procesos colonizadores en otros continentes e incluso algunas pautas del mundo antiguo, como la experiencia del Imperio Romano, donde una élite militar fue centralizando el poder a través de la conquista. La relevancia de esta distinción radica en que ayuda a entender con claridad la visión de Oppenheimer acerca de la naturaleza conflictiva y no cooperativa del Estado. El autor está lejos de las perspectivas que ven en el Estado un desarrollo natural de la convivencia. Al contrario, su tesis sugiere que la convivencia verdaderamente natural, o al menos más pacífica y cooperativa, se produce cuando los individuos se relacionan mediante la producción y el libre intercambio, no cuando hay un monopolio de la fuerza que concentra el poder. En el tercer gran bloque de ideas de la obra, Oppenheimer muestra un amplio repaso histórico para fundamentar su hipótesis sobre el origen conquistador. Empieza analizando los pueblos pastores nómadas y los pueblos agricultores, y describe cómo los primeros, al dominar las artes bélicas para el cuidado de sus rebaños y para defenderse de amenazas externas, desarrollaron habilidades militares superiores a las de las comunidades puramente agrarias. Este desequilibrio de fuerza bélica habría conducido a que tribus nómadas guerreras se volcaran a la conquista de pueblos sedentarios, imponiéndoles tributos o esclavizando. La situación se vuelve más compleja cuando se establecen relaciones de servidumbre. La tribu conquistadora se instala en el territorio y genera una clase de dominadores, guerreros, nobles, jefes militares, que extraen parte de la producción de los campesinos, artesanos y demás actividades productivas del pueblo conquistado. Surge así lo que Oppenheimer denomina la primera forma de Estado primitivo. Este fenómeno se repite con variantes culturales en diferentes lugares y épocas, según el análisis que expone en los capítulos de la obra. Oppenheimer se interesa sobre todo en destacar cómo, tras la conquista, el grupo dominante crea instituciones que legitiman su poder. Un jefe tribal se convierte en rey, un consejo de guerreros se convierte en asamblea aristocrática, etc. Se delimitan territorios, se formalizan jerarquías y se impone una orden donde los conquistadores deben someterse a exigencias de tributo e incluso a la provisión de fuerza de trabajo. Con el tiempo, estas estructuras se fijan en la costumbre y suelen justificarse mediante elementos religiosos o mitológicos,
la familia reinante asegura ser designada por los dioses o se proclama de alguna forma de derecho divino. Estas justificaciones refuerzan la legitimidad de la dominación y la permanencia del Estado. El autor enfatiza cómo a lo largo de la historia esta dinámica de conquista y dominación ha ido adoptando formas distintas. El feudalismo en la Europa medieval es un claro ejemplo. La nobleza guerrera, tras conquistar tierras, se atribuye el poder sobre estas regiones y formaliza relaciones de vasallaje con la población campesina. El campesino queda supeditado a un señor feudal que a cambio de protección militar exige el pago de rentas y prestaciones de trabajo. Según Oppenheimer, es sencillamente una cristalización de la conquista inicial, convertida luego en estructura legal y tradicional. También analiza otros casos como la formación de monarquías absolutas, donde el rey absorbe y concentra el poder aristocrático. Aun así, la base de extracción de riqueza y el sometimiento de la población no cambia de manera fundamental, sino que adquieren nuevos mecanismos burocráticos o legales. Por ejemplo, se instituye un cuerpo de funcionarios, una corte real y un ejército permanente que refuerzan el monopolio del poder. Incluso en las ciudades libres medievales o los estados mercantiles, donde parece haber más autonomía local, Oppenheimer advierte que el poder recae en oligarquías comerciales que monopolizan los órganos de decisión política, reproduciendo en cierto grado la explotación de la mayoría por una minoría. En cada capítulo histórico, Oppenheimer recalca la idea de que los medios políticos prevalecen. La clase dominante pone las reglas, cobra impuestos y se reserva monopolios lucrativos, como la acuñación de la moneda o el comercio de determinados bienes. En su visión, la carga que recae sobre la población productiva es inevitable mientras exista un Estado. De allí que desde su perspectiva, la historia del Estado sea la historia de la dominación organizada. Oppenheimer afirma: todo Estado conocido, si se examina su origen, se remonta a un acto de conquista. Nunca se organizó un Estado por la deliberada unión de hombres libres. Este planteamiento se opone de manera frontal a las teorías contractualistas de los contratos famosos como Hobbes, Locke o Rousseau, que pensaban en un pacto social como origen del Estado. Para Oppenheimer, esta teoría del contrato social es una ficción que no se corresponde con los hechos históricos. Lo que en verdad ocurrió fueron conquistas, imposiciones y la posterior elaboración de racionalización filosóficas o ideológicas que justificaban la existencia del Estado. Este choque con la tradición del contrato social es uno de los puntos más provocadores de su obra y está atravesado de un tono crítico que, según el propio Oppenheimer, tiene por objeto desenmascarar la historia oficial que glorifica los orígenes del poder público. En cada una de las formas del Estado persiste siempre la lógica de la minoría dominante, que vive de la expropiación del trabajo de la mayoría. Lo que varía es la forma de justificarse y administrarse. En el Estado, Oppenheimer no niega que puedan surgir en determinados momentos formas de cierta mayor libertad y menor carga impositiva. Por ejemplo, algunos periodos de gobiernos liberales o democráticos. Pero aún así, estima que la esencia explotadora no desaparece mientras subsista una estructura que en última instancia se basa en la fuerza y el monopolio de la coacción legítima. Oppenheimer dedica también pasajes a la relación entre las élites económicas y políticas, señalando cómo el Estado, a través de las concesiones, privilegios y legislación, facilita el surgimiento de concentraciones de capital que, en connivencia con el poder político, continúan esa extracción de recursos de la masa productiva. De este modo, las grandes fortunas y los grandes capitales en muchos contextos históricos habrían crecido al amparo de los privilegios estatales, no por la libre competencia en el mercado. Para Oppenheimer, esto es prueba
de cómo el Estado consolida su carácter de herramienta de los medios políticos. El capítulo más filosófico de la obra explora para qué sirve el Estado y cuáles son sus justificaciones morales o históricas. Oppenheimer, con un tono marcadamente crítico, expone que tradicionalmente se ha enseñado que el Estado garantiza la paz interna, protege de agresiones externas y proporciona bienes y servicios que de otro modo no se producirían. Sin embargo, sostiene que cada uno de estos argumentos carece de solidez cuando se contrasta con los hechos históricos y con el análisis sociológico. Según la visión convencional de la paz interna, el Estado monopoliza la fuerza para impedir conflictos civiles, pero Oppenheimer señala que en su origen el monopolio de la fuerza no surge para pacificar, sino para imponer el dominio de los conquistadores. Si bien a lo largo del tiempo se va institucionalizando un aparato jurídico que regula los conflictos, el autor no considera que esta sea una justificación ética válida para mantener una estructura estatal que en último término se sigue sosteniendo en la coacción. Podría existir cooperación social sin el Estado, siempre y cuando la sociedad encuentre mecanismos libres de disolución de las disputas. También se suele decir que el Estado suele proclamarse guardián de la soberanía frente a enemigos extranjeros, por tanto es el protector frente a agresiones externas. Pero para Oppenheimer, dicho rol protector no cambia el hecho de que el Estado nació como un conquistador y que en muchas ocasiones la expansión militar de un Estado es a costa de otros pueblos sometidos. La guerra entre Estados, desde su punto de vista, no es sino la confrontación de grupos dominantes que buscan nuevos territorios y nuevos recursos para expoliar. De ahí que la función protectora sea en parte un pretexto para justificar la concentración de poder. Otro argumento a favor del Estado es el de proveedor de bienes y servicios. El argumento de que el Estado debe proveer educación, salud o infraestructura se enfrenta en la crítica de Oppenheimer a la objeción de que tales servicios se financian de manera obligatoria mediante la coerción fiscal. Además, los servicios estatales podrían hipotéticamente ser ofrecidos por formas de asociaciones libres si no existiera el monopolio impuesto por la ley. Oppenheimer reconoce que hay muchos casos en los que resulta práctica la provisión colectiva de ciertos bienes, pero insiste en que la voluntariedad es la clave para definir si realmente se trata de cooperación libre o de imposición. Oppenheimer establece varias comparaciones entre las organizaciones libres, cooperativas, comunitarias, mutualistas, etc., y las estructuras estatales. Su objetivo es mostrar que en la sociedad pueden existir dos grandes tipos de organización: asociaciones voluntarias que se forman a partir de la libre decisión de los individuos sin coerción. En ellas, los socios aportan recursos o trabajo y reciben beneficio, pero no hay violencia ni amenaza de sanción estatal para los disidentes o aquellos que prefieren no participar. Ejemplos contemporáneos podrían ser cooperativas agrarias, mutualidades de servicio, asociaciones culturales, etc. Para Oppenheimer, este es el verdadero camino de la colaboración social pacífica. Luego tenemos las instituciones coercitivas, que son aquellas que ejercen el poder a través de la amenaza de sanciones legales o físicas, obligando a cumplir normas e imponiendo tributos. El Estado es la institución coercitiva por excelencia, pues dispone del monopolio de la fuerza. Cualquier iniciativa que pretenda competir con este monopolio queda fuera de la ley y será reprimida. Según Oppenheimer, la línea divisoria es clara. Cuando el intercambio y la interacción entre individuos se basa en la libre voluntad, estamos ante medios económicos. Cuando se basan en la coacción, estamos ante medios políticos. La obra examina cómo el desarrollo de la civilización podría haber seguido una senda diferente si se hubieran priorizado las asociaciones voluntarias en lugar de la imposición estatal. En este punto, el autor deja entrever
sus simpatías por una sociedad que funcione más en la base de la cooperación voluntaria y menos en la coerción gubernamental. Si bien no presenta un plan detallado de cómo organizar una sociedad sin Estado, sugiere que los vínculos contractuales y los intercambios libres son preferibles a la coacción. Cree que en ausencia de monopolios legales, la diversidad de formas asociativas florecería y cubriría muchas de las necesidades que supuestamente solo el Estado cubre. Aún así, Oppenheimer es consciente de que su visión se enfrenta a la realidad de muchos siglos de historia en que la idea de la imposición estatal ha sido considerada normal e incluso beneficiosa. Por ello, su crítica no apunta solo a la estructura visible del Estado, sino también a la mentalidad que lo acepta como algo incuestionable. La raíz del problema, desde su óptica, está en la legitimación cultural de la violencia institucionalizada, una legitimación que comienza a forjarse justo después del acto de conquista original. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con su postura? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.